Queridos hermanos, buenos días, una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo. Vamos a continuar con la Biblia Renovaré, con el video número 100, 2 Crónicas 22:4, reinado de Ocosías de Judá. Pero antes, siempre una palabra: gracia para todo momento. Hacer lo que es correcto. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Te impacientas con tu propia vida, hermano. Al tratar de dominar un hábito o controlar un pecado, y en tu frustración comienzas a preguntarte dónde está el poder de Dios. Yo te digo, y el Espíritu Santo te dice: ten paciencia. Dios está usando las dificultades de hoy para fortalecerte mañana. Te está equipando, hermano. El Dios que hace que las cosas crezcan te ayudará a llevar fruto. Descansa en el hecho de que Dios vive dentro de ti. Piensa siempre, hermano, en el poder que eso proporciona a tu vida. El comprender que Dios mora dentro de ti puede cambiar los lugares a donde quieres ir y a las cosas que quieres hacer hoy. Haz lo que es correcto esta semana, lo que sea, lo que se presente en el camino. Cualesquiera que sean los problemas o dilemas que encares, haz sencillamente lo que sea correcto. Tal vez nadie más está haciendo lo que es correcto, pero haz tú, hermano, lo que es correcto. Sé honrado, ponte firme, sé veraz. Después de todo, a pesar de lo que hagas, Dios hace lo que es correcto. Te salva con su gracia. Amén. Video número 100, 2 Crónicas 22:22. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab,
halló a los príncipes de Judá y a los hijos de hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Atalia usurpa el trono. Entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joas, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalia reinaba en el país. 23. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarias, hijo de Jeroboam; Ismael, hijo de Joanán; Azarias, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sique, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel. Y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora, haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros por los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y a la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos entrarán, porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a lo suyo, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centena las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡viva el rey! Cuando Atalia oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría. Y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalia rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová.
Ellos, pues, le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que sería pueblo de Jehová, pues de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cántico, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los príncipes, a los gobernantes, el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalia a filo de espada. Reinado de Joas de Judá. 24. De 7 años era Joas cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersebat. E hizo Joas recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joas decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalia y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venían el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió,
y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, porque quebrantéis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joas no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joas. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hicieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josafat, hijo de Sili, moabita. En cuanto a los hijos de Joas y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasias su hijo. Reinado de Amasias, 25. De 25 años era Amasias cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado el rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que estaba escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasias a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre toda Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanzas y escudos. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes, mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya conmigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te fuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, y para ayudar o para derribar. Y Amasias dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasias apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados.
Esforzándose entonces Amasias sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasias había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviéndose luego Amasias de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasias y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no liberaron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasias, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joas, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joas, rey de Israel, envió a decir a Amasias, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedes caer tú y Judá contigo? Mas Amasias no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de los enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joas, rey de Israel, y se vieron cara a cara, y él y Amasias, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joas, rey de Israel, apresó a Bet-Semes, a Amasias, rey de Judá, hijo de Joas, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos, y asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasias, hijo de Joas, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joas, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasias primero y próspero no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasias se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y haciendo el huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Reinado de Uzías, 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasias su padre. Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasias durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolias de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho Amasias su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó Jehová, él le prosperó.
Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jania y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbat y contra los amonitos. Y dijeron los amonitas presentes a Uzias, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzias torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cinternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Zafela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzias un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de el escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzias preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzias, y le dijo: no te corresponde a ti, oh Uzias, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Uzias, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzias fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzias, primeros y prósperos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzias con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Reinado de Jotán. 27. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadot, e hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzias su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba correspondiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció
aconteció y les dijeron los hijos de Amón: en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos de aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Reinado de Acaz, 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Pecah, hijo de Remalias, mató a Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a African, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los he entregado en vuestras manos, y vosotros no habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los príncipes de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Jonatán, de Joanán; Berequías, hijo de Miselemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratéis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande vuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los de ellos que estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asno a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos asimismo los filisteos que habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Nehuef de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón,
Gederot, Socot con sus aldeas, Timat también con sus aldeas, Gizo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los sirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, bien que fueran esto su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y prósperos, he aquí están escritos en el libro de reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Momentos de análisis. 21, 12, 15. Una carta del profeta Elías. El cronista cita una carta de Elías, el profeta del reino del norte, criticando a Joram por seguir las prácticas de los reyes del norte y por asesinar a sus hermanos. Amenaza al pueblo con una plaga y a Joram mismo con una enfermedad intestinal. 21:20. Sin que lo desearan más. El reinado de Joram no contó con el favor del pueblo. No se encendieron fuegos en su funeral. Compare 16:14. Y no fue sepultado en las tumbas reales. 22:1-6. Ocosias, su hijo menor. Ocosias sucedió a su padre. Debe identificársele como el Joacás de 21:17. Los nombres son muy similares en hebreo. El texto dice que Ocosias tenía 42 años al momento de ser coronado, aunque su padre solo tenía 40 cuando murió. 2 Reyes 8:26 afirma que solo tenía 22 años al subir al trono. Este rey siguió los consejos de su madre y participó de los pecados de los reyes del norte. Hizo una alianza con Joram del reino del norte, hijo de Acaz, que fue herido en una batalla contra los arameos. 22:7-9. Esto venía de Dios. Ocosias visita a su aliado herido en Jezreel, pero los 2 reyes se encuentran con Jehú, que estaban liderando una revuelta en el norte por dirección de Jehová. Jehú mata a los sobrinos de Ocosias y a Ocosias mismo. El cronista considera esto una retribución divina por la maldad de Ocosias. 22:10-12. Atalia, madre de Ocosias. Atalia se apodera del trono y asesina al resto de la familia real, excepto por el bebé Joás, quien es rescatado por Josabet, hermana de Ocosias y tía de Joás. Josabet es la esposa del sacerdote Joiada, lo cual explica por qué todo Joás pudo ser escondido en el templo. 23:1-3. Hizo pacto con el rey. 7 años después de Joiada organiza una revuelta y consigue que toda la asamblea haga un pacto con el joven príncipe Joás. 23:11. Le pusieron la corona y el testimonio. Joiada corona a Joás
y le da el testimonio, una referencia a un documento que certifica su reinado y detalla sus derechos y obligaciones. Joiada y sus hijos ungen a Joas. 23, 12, 15. Traición, traición. Atalias descubre el plan y lo considera traición. Por orden de Joiada es retirada del templo y llega al palacio real, porque es ejecutada. Matarla en el templo hubiera sido incorrecto. Pero vea 24, 21, 24, 2. Todos los días de Joiada el sacerdote Joas permaneció fiel a Jehová solo durante la primera parte de su reinado, cuando Joiada aún estaba vivo. 24, 4, 8, 14. Decidió restaurar la casa de Jehová. Joas emprende una renovación del templo y recausa un impuesto para sostener la obra. El impuesto había sido estipulado por Moisés, Éxodo 30, 11, 16, 38, 25, 26, y no se menciona en el relato de Reyes. El pueblo paga con goza, lo que es un ejemplo para los lectores del cronista. Reparan el templo y fabrican nuevos utensilios para él. Compare Éxodo 25, 31, 1, 10, donde se relatan las contribuciones para la parafernalia del tabernáculo. 24, 15, 22. Joiada envejeció y murió. La larga vida de Joiada da testimonio de su piedad y se le da una sepultura real. Los consejeros de Joas la llevan a la apostasía y el pueblo ya no escucha a los profetas que los llaman al arrepentimiento. El hijo de Joiada, Zacarías, adoptado con el Espíritu, reprende al pueblo y le recuerda que abandonar a Jehová será motivo de que Jehová los abandone a ellos. Una conspiración de la que Joas es parte lleva a la ejecución de Zacarías en el templo. Zacarías clama a Jehová para que vengue este mal. 24, 23, 25. Subió contra él el ejército de Siria. Esta invasión tuvo significativas consecuencias, ya que fue apoyada por Jehová como respuesta a la actitud del pueblo que lo había abandonado. Versículo 24, compare versículo 18, 20. Los siervos de Joas lo asesinaron por causa de su culpa. En el derramamiento de la sangre de Zacarías, Joas fue sepultado en Jerusalén, pero no en las tumbas reales. 25, 1, 4. De 25 años era Amasias. Amasias sucede a su padre y ejecuta a los asesinos de este, pero siguiendo la ley de Moisés no mata a los hijos de los asesinos. Vea Deuteronomio 24, 26. 25, 6, 13. 100,000 hombres valientes. Un profeta reprende a Amasias por aliarse con el norte. Compare 19, 1, 3. Amasias despide a los mercenarios israelitas que habían contratado, pero en su camino de regreso estos saquean numerosas ciudades, matan a 13,000 personas y se llevan un gran botín. Mientras tanto, Amasias mata a 10,000 edomitas directamente y arroja a otros 10,000 por un despeñadero. 26:4. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasias su padre, tanto Amasias como Uzias siguieron a Jehová en la primera parte de sus reinados, pero las segundas partes estuvieron caracterizadas por los pecados y sus trágicas consecuencias. Uzias es llamado Azarias en el libro de Reyes. 26:5, 15. Le prosperó. Su búsqueda de Dios le produce una gran prosperidad a Uzias. Libra batallas con éxito, inicia proyectos de edificación y reúne un vasto ejército. 26, 16, 21. Su corazón se enalteció. La soberbia se convierte en un problema para Uzias, como había sido para su padre. 25, 19. Entra en el templo para ofrecer incienso, por lo cual es reprendido por el sacerdote Azarias y 80 de sus seguidores. Jehová castiga a Uzias con lepra. Uzias vive en una casa apartada y su hijo Jotán se convierte en corregente. Isaías 26, 22. Isaías,
Las fuentes de información sobre el reinado de Uzías son atribuidas al profeta Isaías. Compare Isaías 6:1, 27:2:6. Edificó. El cronista atribuye proyectos de construcción a Jotam, así como una victoria militar contra los amonitos. Su fortaleza proviene del hecho de que ha seguido los caminos de Jehová. No invade el templo como su padre, pero el pueblo continúa sus prácticas corruptas. Compare 2 Reyes 12:35. 28:9-11. Devolved a los cautivos. Oded reconoce la culpa de los habitantes de Judá, pero acusa al ejército israelita de sexos y los ordena que devuelvan a los cautivos de Judá. 28:12. De Efraín. Varios de las tribus de Efraín reprenden a sus hermanos del norte y los acusan de sumar más culpa a los israelitas al llevar cautivos de Judá a Samaria. 13:4-12. 28:15. Jericó. El ejército responde a la admonición, entrega ropa, comida y bebida a los cautivos y los devuelve a Jericó. Se habían convertido en buenos samaritanos. 28:16-21. Envió a pedir que le ayudasen. En respuesta a las invasiones de los edomitas y los filisteos, Acaz se equivoca al buscar una alianza con el rey de Asiria. Se había vuelto infiel. Compare 1 Crónicas 10:13. Tiglat-Pileser responde al pedido de Acaz oprimiéndolo en lugar de brindarle ayuda. Acaz paga soborno de los tesoros del templo Tiglat-Pileser, pero en vano. 28:22-25. Mayor pecado. Acaz ofrece sacrificio a los dioses de los asirios que lo habían vencido. Versículo 5. Corta los utensilios del templo, cierra el templo, erige altares por todo Jerusalén y hace sacrificios a otros dioses. 28:27. Lo sepultaron en la ciudad. Acaz tampoco fue enterrado en las tumbas reales. 29:2. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, Ezequías es muy elogiado por el cronista como un segundo Salomón. Es el primer rey que gobierna sin tener su contraparte en el reino del norte. 29:3. Abrió las puertas de la casa de Jehová en el primer día de su reinado. Ezequías indica la renovación del templo y un movimiento de reforma. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Recuerden que Cristo viene pronto. Es necesario orar. Amén.